hacen de nuestro nombre adventistas del séptimo día algo peculiar. Pero hoy quisiera que me acompañaran ahora en la Biblia al libro de Romanos para comenzar, para que definamos características de aquel que está caminando con Cristo, de aquel que está en Cristo Jesús. Vamos al libro de Romanos, vamos al libro de Gálatas, al libro de Filipenses, Corintios. Romanos, capítulo 8, versículos 4 al 9. Lo mismo, si alguien quiere leer, esto es un estudio bíblico, así que nos gustaría participación, siempre su comentario, su pregunta, su lectura, su oración. Romanos, el capítulo 8, versículos 4 al 9. ¿Algún voluntario, por favor? A ver, era capítulo 8, verso 4 al cual. 4 al 9. Ok. Oh, yo creo que se oía mal porque tenía... Ok, ¿se oye mejor ahora? Sí, se escucha mejor, creo yo. Ok. Ok, dice Romanos capítulo 8, verso 4 al 9. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Al 9. Característica que estamos buscando aquí, de aquellos que andan conforme al Espíritu, es que 4 Romanos 8 dice que nosotros no andamos conforme a la carne. Aquellos que andan en la carne piensan las cosas de la carne, pero aquellos que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Y eventualmente el que se ocupa de la carne, es decir, de los deseos que nos atraen a lo malo, aquel que se ocupa de eso, eventualmente le da, concibe eso, y concebir eso es pecado, dice el apóstol Santiago, y el pecado engendra la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero a manera de contraposición, el apóstol Pablo dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Ve la diferencia? Unos se ocupan de la carne, otros se ocupan del Espíritu. Algunos andan conforme a la carne, otros andan conforme al Espíritu. La carne lleva a la muerte, el Espíritu lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué? Porque los designios de la carne, es decir, los que queremos hacer por nosotros mismos, es enemistad contra Dios. No van de acuerdo a la ley moral de Dios. Lo que queremos hacer por nosotros mismos, satisfacer el yo, va en contra por definición de la ley de Dios. La ley de Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo hemos dicho. Pero el apóstol Pablo añade otra cosa más. Y aunque usted tenga el deseo por usted solo, tampoco puede. El designio de la carne, el deseo de la carne está en enemistad, está encontrado, va en contra, es opuesto a la voluntad de Dios. Pero cuando queremos hacer lo bueno también, tampoco podemos. Por nosotros mismos no podemos. Por lo tanto, aquellas personas que están viviendo en la carne, es decir, aquellas personas que, quiero hacer esto, es un pescadito, tranquilito, no va a ofender a nadie, no va a molestar a nadie. Esa persona está viviendo en la carne, no puede agradar a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que nosotros no vivimos según la carne. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vivimos según el Espíritu. Claro, él está aclarando, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. El apóstol Pablo da por sentado lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 4. Aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que si el Espíritu de Dios muere en nosotros, nosotros no andamos según la carne. Y para que nadie saque alguna conclusión errada de que usted puede estar en Cristo o salvo sin tener su Espíritu, el apóstol Pablo enfatiza que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Cristo. Yo estaba escuchando una presentación hace como 2 semanas, un video, no sé a qué grupo religioso pertenece.
se me hacen cristianos evangélicos. Están hablando de las relaciones prematrimoniales. Muy buena charla. Pero después estaban contestándole preguntas a la audiencia. Me parece que por internet, leyendo en alta voz lo que leían, de este muchacho que es cristiano, va a la iglesia, pero pues se está acostando con su novia, todavía no están casados. Y el que está contestando preguntas, me parece que es un pastor, le dice, sí, estás cometiendo adulterio. Y es importante que la persona que está en Cristo Jesús vive de acuerdo a los principios que Él quiere para ti. Así que yo te recomiendo que te tomes tu tiempo, tomes una buena decisión y te cases por la iglesia. Y él dice, bueno, es que todavía no nos vamos a casar y no nos queremos dejar, así que ¿qué tú crees que debemos hacer? Bueno, y él le dice, esto no es un asunto de salvación, pero esto es un asunto de caminar bien con Cristo. Él no podía ver la contradicción. Una persona que supuestamente está en Cristo realmente está viviendo por la carne, no está viviendo por el Espíritu. Y si no estás viviendo por el Espíritu, no tienes el Espíritu de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Y es la manera como prácticamente ejemplifica bien como prácticamente el mundo cristiano entero acomoda poder seguir viviendo según la carne, de acuerdo a lo que mis inclinaciones y mis pasiones me dicen, sin tener que sacrificar el yo y sin tener que obedecer a Cristo. No, el que está en Cristo es llevado por el Espíritu Santo, y el que es llevado por el Espíritu Santo no va a vivir satisfaciendo la carne. Ok, próximo versículo. Me gustaría que sigamos definiendo esto antes que llegamos a Gálatas, el tiempo nos corre. Romanos, ahí mismito, 2 capítulos anteriores, Romanos 6 y el versículo 18. Yo también lo voy a buscar, Romanos 6, 18. Romanos el capítulo 6 es un capítulo tremendo. La diferencia de aquel que ha muerto al pecado y aquel que ha nacido en nueva vida. Como dijo el apóstol Pablo, el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Las cosas viejas pasados, y aquí todas son hechas nuevas. Versículos 16, 17, versículos 17 y 18 del capítulo 6 de Romanos. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Déjame asegurarme de que las personas puedan. Yo creo que pueden ya hablar en caso de que quieran, no están muteados. Sí. A ver. Romanos 6, ¿qué? 17 y 18. 17 y 18, por favor. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados. Y liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. Oh, tremendo, ¿no? Los verbos determinan la acción. Y esa acción está determinada por un tiempo, ¿no? Si es en el pasado, en el presente o en el futuro. Y el apóstol Pablo parte de la premisa que aquel que está ahora en Cristo, porque el versículo 6 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Nosotros somos esclavos o siervos de aquel que obedecemos, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Usted obedece el pecado, usted es siervo del pecado. Usted obedece a Cristo, usted es siervo de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, ya tú no eres un esclavo del pecado, aunque erais. La versión tuya, Sarita, decía, fuisteis. Los dos son tiempos del pasado de ser. No, ya tú no eres, tú eras, pero ya tú no eres. Tú eras esclavo del pecado, pero ahora tú obedeces de corazón. Habiendo llegado a obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, dice el versículo 18, ahora estamos libertados del pecado. En la lección de escuela sabática, bueno, todavía no hemos llegado ahí, pero pronto vamos a llegar al capítulo 61 de Isaías. El capítulo 61 de Isaías fue lo que Cristo leyó cuando, después de ser bautizado, fue a la sinagoga un sábado y se levantó a leer y le dieron el rollo de Isaías y leyó exactamente el capítulo 61. Y en el capítulo 61 de Isaías dice que el espíritu, interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que si no tenemos el espíritu de Cristo, no somos de él. Y lo vamos a ver más adelante, luego que regresemos al tema del santuario y a ver cómo Cristo vivió. Vamos a ver que Cristo desde el nacimiento fue engendrado por el Espíritu y toda su vida la vivió guiada por el Espíritu. Y ahora él llega a la sinagoga y lee una profecía de él donde dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quiénes son estos cautivos y quiénes son estos presos que estaban en la cárcel? Aquellos que son presos del pecado, aquellos que son presos de Satanás, aquellos que son prisioneros de su propia carne, de su concupiscencia, que están en esa trampa. Nosotros por lo general decimos, es el que está en drogas, o el que está en adulterio abiertamente, o alcohol, o el que bota todo su dinero en el casino. Claro que ese es un preso de sus propias concupiscencias. Pero ¿qué de aquel que es un preso del orgullo, de la vanagloria, del chisme, de la vagancia espiritual, de perder el tiempo que podemos redimir usando la salvación de otros? Siguen siendo cárceles todas. Y Cristo vino para libertarnos, darnos libertad como cautivos y apertura de la cárcel. Versículo 12, capítulo 61 de Isaías dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es decir, el capítulo 6 de Romanos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Fuisteis, ya no lo somos. Ahora estamos libres del pecado. Si usted está libre y usted no es esclavo, usted no es siervo, usted no tiene nada que ver con eso. Usted está libre para obedecer a Dios. Hay una cita en el Deseado a toda la gente, es la página 621, que me gustaría compartir contigo, con ustedes, porque es tremenda cita, que va directo a este asunto de estar libre del pecado. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. Ve, el apóstol Pablo en el versículo 18 del capítulo 6 dice, ahora hemos obedecido de corazón. El apóstol Pablo no está hablando de una obediencia externa que tratamos de poner esfuerzo haciendo para que otros vean que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. No, obedecemos del corazón. Nos nace del corazón porque el Espíritu Santo pone esa semilla allí de obedecer. Y dice a toda la gente en la página 621, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos es que estamos de acuerdo, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de llevar cada pensamiento cautivo y la imaginación a Dios. Es decir, aún esos pensamientos que nos llegan a la mente, llevar ser cautivo significa, no, eso es lo que allá se quiere en mi mente, pero yo no la voy a dejar. Yo la llevo como un preso, el preso no quiere ir. Yo no voy a ser preso del pecado, yo voy a llevar el pensamiento cautivo al trono de la gracia y pedirle al Señor que me dé fuerzas y empiezo a pensar en otra cosa. Dice, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, es decir, la voluntad de Cristo, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Había una historia que usted quizá ha escuchado en muchos otros sermones, que lo he escuchado tantas veces, de aquella señora que estaba casada con este hombre, que la trataba como si fuera una sirvienta. Le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Así que el hombre un día se sentó y hizo toda una lista de las cosas que ya tenía que hacer en la casa. Dice, vas a limpiar, vas a fregar, vas a cocinar, vas a hacer esto y lo otro. Así que ella cada día se levantaba a hacer esa lista que estaba allá para que el esposo no le gritara o la relación no estuviera dañada o no pelearan, en lo que sea. Bueno, la señora definitivamente no sentía ningún tipo de emoción o de amor hacia ese hombre, aunque realmente el amor no es un sentimiento, pero no sentía ningún sentimiento positivo en esa relación, y la razón por la cual ella hacía esas cosas era simplemente para evitar problemas. Pero el hombre eventualmente murió, digamos que le dio un ataque al corazón. Esto es una parábola, yo no sé si existió en la vida real. Y la señora se volvió a casar otra vez. Ahora se casa con este señor y le dice, mira, yo quisiera que tú seas feliz, yo quisiera que tú disfrutes de la vida conmigo, así que haz lo que quieras, tú me dices cuáles son nuestros límites de la relación, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y ella pues empezó muy contenta su relación y poco a poco se dio cuenta que la relación funcionaba muy bien y llegaron a tener una buena relación matrimonial. Pero un día ella está limpiando una gaveta y de momento se encuentra con la lista que le había dado el primer esposo. Aquella lista donde estaban las indicaciones de lo que ella tenía que hacer cada día. Y cuando ella empezó a verlo, se dio cuenta que estaba limpiar aquello, el baño, barrer, mapear, cocinar, fregar. Y ella se da cuenta que, ven acá, esta lista es lo mismo que yo hago prácticamente todos los días.
pero ahora no me molesta hacerlo, estoy contento, estoy esperando que Él llegue cada día. Me gusta cuando salimos, me gusta cuando estoy con Él, cuando estamos hablando. Me da mucho deleite cocinarle, que Él disfrute mi comida. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambiaba era que ahora ya lo hacía de corazón, ahora ya lo hacía por amor, no estaba la obligación de hacer nada simplemente porque tengo que hacerlo, porque estoy en Cristo y el cristiano no hace eso. No, había caminado tanto con Cristo, tenía una relación tan estrecha con Cristo Jesús que ahora le salía y estaba ejecutando, como se dice la cita, sus propios impulsos. Porque la misma cita explica, la voluntad refinada y santificada, no cualquier voluntad, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Era un gozo servirle, era un gozo hacer las cosas que antes Dios nos requiere hacer, ahora lo hacemos porque nos sale el corazón, porque nos da gusto y lo hacemos por amor a Él. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Él, oiga cómo termina la cita, si apreciamos el carácter de Cristo, es decir, empezamos a entender más y más de Él, vemos cómo Él hablaba, cómo Él caminaba, cómo Él se expresaba con la gente, cómo Él pensaba. Y la manera de hacer eso realmente es leyendo y estudiando la Biblia. No solamente los evangelios, sino también los otros libros inspirados por Él, como las cartas del apóstol Pablo, o cómo Él interaccionó en el Antiguo Testamento, siendo el mismo el Dios del Antiguo Testamento. Así que si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Él, el pecado llegará a hacernos odioso. Ya no va a ser un asunto de quiero hacer o no hacerlo. Llegará el momento que lo va a detestar. Pregúntele a cualquiera que lleve años, que haya dejado de fumar. Ahora le molesta. Dice, ¿cómo yo podía hacer eso? Dice la persona por tantos años. El olor me parece horrible. El verme las uñas así, cómo la comida no me sabía nada antes, cómo siempre estaba ansioso si no tenía un cigarrillo en mi boca, cómo no podía disfrutar del sueño, que no podía dormir a las largas sin eso, cómo no podía disfrutar de un viaje. Le llega a parecer odioso ahora el cigarrillo. Pues póngale eso a cualquier otra cosa. El pecado llegará a sernos odiosos. Y el apóstol Pablo dice allá en Romanos 6:18, obedecemos entonces de corazón. Próximo versículo que quisiera que me leyeran, volviendo a Romanos 8:11, yo voy a marcarle, ya lo leímos, pero yo estaba en la lectura que hicimos, el Espíritu. Bueno, vamos a buscarlo, estamos ahí al ladito, Romanos 8:11, quiero que la Biblia lo diga. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. 8:11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién es el que mora en nosotros? Cristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Oiga bien, la manera de tú saber que Cristo resucitó de los muertos, tú no estabas allí, tú tienes que creer la Biblia. Dice, lo leo por fe. Lo creo por fe. Pero es que la fe está basada en evidencias. Fe, que no es evidencia, no es fe por definición. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos una garantía para saber que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuál es esa garantía? ¿Cuál es esa garantía? Las Biblias antiguas, la Reina Valera 1909, me parece que la versión del 60 también usa la palabra arras. Déjeme estar seguro. Como las arras, sí. Sí, la versión del 60 también usa las palabras arras o garantía. Arras o garantía. ¿Cuál es la garantía o las arras de que Cristo resucitó de los muertos? ¿Alguien sabe que me quiera contestar? Porque esa es la garantía de que usted tiene salvación. La garantía es que usted tiene el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que lo levanta usted de entre los muertos, de la ley del pecado. De no volver a hacer lo mismo que hacía antes, de tener la fuerza de voluntad que usted no tenía antes. El versículo 13 de Efesios, el capítulo 1, dice, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se te dio el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la posesión adquirida? La vida eterna, vivir en el cielo. Manuel, Ya, repíteme el versículo, por favor. el que acabo de leer, Ajá, Efesios 1, 13 y 14. gracias. Efesios 1, 13 y 14. Es la garantía. Aquí el apóstol Pablo también lo está diciendo en Romanos en ese versículo que usted acaba de leer. Que el que tiene a Cristo está libre del pecado y ahora sabe que tiene el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, porque ahora lo levanta usted como muerto espiritual para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. En Romanos, ese es Romanos 8:11. Me gustaría ahora que lea, ya que está ahí Fidelina, por favor, el versículo 2. Romanos 8:2. De una vez. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, esa palabrita es clave. Y una ley se llama la ley de la gravedad. Si yo tiro algo hacia arriba, no es que es probable de que se quede arriba. No hay ninguna probabilidad de que se quede arriba, dado la gravedad que estamos ahora, ¿verdad? Si estuviéramos en el espacio sería otra historia. La ley de la gravedad dice que el objeto va a bajar a una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y si yo me meto debajo del objeto, el objeto me va a caer encima a mí. Porque es una ley, es la ley de la gravedad. Y el apóstol Pablo dice, hay una ley del Espíritu que da vida. Es una ley que si yo nací de nuevo y tengo el Espíritu de Cristo, ahora yo soy libre del pecado. Soy libre de la ley. Fíjense cómo lo dice. La ley del Espíritu que da vida me hace libre de la ley del pecado. La ley del pecado lo que dice es, ya lo estudiamos las semanas anteriores, que yo tengo unos genes de nacimiento y yo he dedicado mi vida con mis hábitos a hacer lo malo. Y que por mí solamente quiero y hago lo malo. No tengo la capacidad. Ya leímos en Romanos capítulo 8, 4, 9, que el espíritu, el que está según la carne, no puede agradar a Dios. Y aunque quiera, tampoco puede. ¿Por qué? Porque es la ley del pecado. Pero ahora, como el Espíritu Santo vive en él, ahora está la ley del Espíritu que da vida. Acuérdense que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado trae muerte. El Espíritu da vida, porque aquel que está en Cristo, de hecho, ya da vida y da paz. Y da tranquilidad de espíritu. Aquel que está en Cristo vive en armonía con esa ley. Ha pasado de condenación a vida. Cristo no solamente le perdonó todos sus pecados pasados, ahora le da el poder del Espíritu Santo para vivir en libertad de vida. Y tiene paz, tiene vida eterna, tiene la ley que da vida. Ahora me quiero mover a 2 versículos más. El tiempo está corriendo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Y a 1 Corintios 7, 22, antes de ir a Gálatas, que es el tema para nuestro estudio hoy. Este estudio lo vamos a terminar, no aquí, lo vamos a terminar allá en el parque con Romanos 7 un día, predicando un sábado entero, pero con las bases de lo que hemos puesto estos días. Luego aquí vamos a seguir con el tema de la segunda venida de Cristo, para no atrasarnos con el librito de las lecciones. Pero hoy vamos a terminar con Gálatas. Y Gálatas y Primera de Juan, capítulo 3. Esos 2 capítulos son claves en los minutos que nos quedan. Colosenses 1:13 rapidito y 1 Corintios 7:22. Colosenses 1:13. Dice, ¿Lo quiere leer? el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En el reino de su amado Hijo. Nosotros, fíjese que no es cuando Cristo venga. Estamos ya trasladados ahora mismo. Ahora mismo tenemos la posesión de la heredad de la promesa. Ustedes están entendiendo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Del apóstol Pablo allá en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Usted tiene el título de propiedad de vivir eternamente en el cielo y de su casa en el cielo y su casa en la tierra nueva. Usted tiene la herencia, es suya ya. Usted tiene la posesión de eso, pero todavía está en promesa. Usted tiene el título en la mano, el papel y la firma de la sangre de Cristo Jesús, pero todavía no ha llegado allá. Y aquí el apóstol Pablo dice que usted ha sido pasado ahora de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora aquí usted empieza a experimentar la paz y la tranquilidad del cielo aquí,
ahora, viviendo en armonía con el carácter de Dios y en armonía con su ley. Y el otro versículo que le pido que lea, por favor, antes de pasar a Gálatas, es 1 Corintios 7:22. 1 Corintios 7:22. Mismo Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Como cumplimiento de la profecía, él estaba diciendo en persona que él era ese cumplimiento. Y después le dice a los 12, el reino de los cielos está entre ustedes. Entre ustedes. Entre ustedes. Y de hecho, si usted va a Mateo capítulo 5, 6 y 7, va a ver allí que el Sermón del Monte es un sermón donde está la constitución, que son esas bienaventuranzas, y las leyes, las reglas de cómo vive aquel que está en el reino de los cielos ahora. Ahora. El reino de los cielos es para aquel que lo empiece a experimentar ahora. Es el reino de su amado Hijo, como dice el apóstol Pablo. Claro, todavía el pecado está presente, Dios ha prometido eliminarlo, esto no es todo, vamos a pasar dificultades y problemas, pero lo haremos todavía con la paz y la tranquilidad que Cristo puede dar a pesar de los problemas. Es algo diferente que solamente puede experimentar el que está en Cristo Jesús. Ok, este versículo para resumir lo que hemos hablado hasta ahora y pasar a Gálatas capítulo 5, bueno, capítulo 2 primero y luego al 5. 1 Corintios 7:22. 1 Corintios 7:22. Si no, yo lo leo entonces. Dice... Porque el que era esclavo cuando fue llamado por el Señor es liberto del Señor, de igual modo que fue llamado siendo libre es siervo de Cristo. Pablo está hablando del contexto, porque estoy sacando el versículo de contexto, quiero dárselo. Está hablando que hay algunos que son esclavos o siervos en aquel momento sociales, es decir, tenían literalmente un amo terrenal. Y en la cultura donde vivía el apóstol Pablo era normal y era legal tener esclavos. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero mira, aún así, tú siendo esclavo de un amo terrenal, si tú has sido llamado en Cristo, ahora tú eres libre. Libre para obedecer a Cristo, para ser siervo de Cristo. Y en la medida en que tú te comportes bien con ese amo tuyo aquí en la tierra, tú estás siendo siervo de Cristo. Es decir, ya no somos esclavos del pecado. No hay nada que nos prevenga de obedecer a Dios, honrarlo, glorificarlo, amarlo de todo corazón, de tal manera que podamos vivir en armonía con sus principios. Y ahora sí, me gustaría ir primero a Gálatas capítulo 2, a un versículo que usted se sabe de memoria. Es Gálatas 2:20. Pero me gustaría que lo leamos, antes de ir al capítulo 5. Gálatas 2:20. Porque el apóstol Pablo había dicho que el Espíritu vivía en él. Y luego dice que si aquel que no tiene el Espíritu de Cristo viviendo en él, el tal no es de Cristo. Pero cuando él dice que el Espíritu Santo vive en él, realmente es la manera como Cristo Jesús vive en nosotros. Cristo vive a través de su Espíritu. Mírenlo allí, Gálatas 2:20. ¿Qué dice allí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, este versículo está cargado, ¿no?, de información y de significado. Lo primero es que el apóstol Pablo está hablando yo, primera persona, estoy crucificado. Si el yo está crucificado, ¿puedo andar caminando por allí? ¿Puedo andar hablando? ¿Puedo andar mirando? Cuando el yo está crucificado, el yo está muerto. Claro que mientras estemos aquí en la tierra, ese yo resucita. Por eso hay que cada día tomar la cruz. Dijo Cristo Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, dice Lucas, cada día, y sígame. Porque hay que crucificar el yo cada día. Y para que quede claro que el yo está crucificado, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo ya está muerto. El ego. Ahora no se trata de mirarme a mí, satisfacerme a mí, ahora se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Porque yo estoy crucificado. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A propósito, es imposible que Cristo viva en usted si el yo no está crucificado. Cristo no comparte el trono del corazón con nadie. O vive el yo o vive Cristo. Usted crucifica el yo, viene el Espíritu Santo y Cristo muere a través de su Espíritu Santo.
El yo está vivo, ya no está crucificado, ahora el yo reina. Y como resultado usted va a tener los deseos de la carne. Como resultado usted va a darle rienda suelta, debo decir, los deseos de la carne. No los va a crucificar cuando llegan los malos pensamientos y cuando lleguen las tentaciones. Y el apóstol Pablo dice, ahora lo que yo vivo en la carne, es decir, a pesar de que todavía yo sigo teniendo el mismo cerebro que yo tenía antes, las mismas neuronas, las mismas conexiones, el mismo sistema límbico, los mismos recuerdos pasados, todo eso sigue allí. Eso no se va cuando usted se bautiza. Pero ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora lo vivo crucificando constantemente el yo y por la fe y el poder que me da el Espíritu Santo, venciendo cada batalla que se me cruza en el camino, porque con el poder de Dios yo puedo tener éxito y salir victorioso en la batalla. ¿Por qué lo hago? Porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Porque el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Primero Él me amó a mí, primero Él murió por mí, primero se crucificó por mí. Yo veo lo que Él hace por mí y el resultado es que yo quiero amarle ahora. Yo quiero también crucificar el yo. Yo quiero también aceptar su justicia en mi vida. Yo quiero ser la casa del Espíritu Santo. Yo quiero vivir o quiero que Cristo ahora viva en mí. Cristo vive en mí. Y con ese trasfondo de todos esos versículos que acabamos de leer, ahora yo quiero que vayamos a Gálatas, el capítulo 5. Vamos a ver ahora un contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y lo que yo quisiera dejar claro hoy, en los 12 minutos que nos quedan, quiero dejarlos libres a las 12, en 12 minutos, a las 8 en punto, es que nosotros como cristianos queremos mezclar deseos de la carne, obras de la carne, con deseos del Espíritu y obras del Espíritu. Y queremos llevar una vida cristiana más o menos de una mezcla de las dos cosas, esperando que eso funcione. Y llevamos 20, 30, 40 años tratando de que la vida cristiana aumente, sea más poderosa, tener otro tipo de pensamiento, estar alegre, tener la paz que Cristo promete. Y lo que yo quisiera dejarle en su mente, retarlo en esta noche hoy, es que es imposible que usted mezcle los deseos de la carne y los deseos del Espíritu y trate de llevar la doble vida cristiana y tenga éxito en la vida cristiana, porque es imposible. Así que vamos ahora a concentrarnos en Gálatas, el capítulo 5, versículo, vamos a empezar en el versículo 19. Versículo 19 al versículo 21. Esos 3 versículos para que veamos lo que son las obras de la carne primero. Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, esa lista está tremenda allí. Hay varias listas que el apóstol Pablo hace de estas, como en 1 Timoteo, en Efesios hace otra, pero esta es la que quizá la más explícita. Bueno, Romanos capítulo 1 también tiene otra lista de estas. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que las obras de la carne son manifiestas, se ven. Usted va a tratar de taparlas, pero eventualmente van a salir por alguna esquinita. Se pueden ver. Y son el adulterio, la fornicación, la idolatría, las enemistades, pleitos, el celo, las contiendas, todo eso. Y usted puede decir, no, pero yo no ando por ahí cometiendo homicidios ni emborrachándome, mucho menos en orgías. Le pregunto yo, cuando yo me siento a ver una novela donde el adulterio es la tónica diaria, la trama, el chisme, la conspiración, ¿acaso yo no estoy reviviendo y disfrutando y viviendo vicariamente esos adulterios, esas orgías, esas borracheras que están allí? Cuando yo veo una película de homicidios y me siento a perder 2 horas de mi vida en la glorificación de aquellos pecados que llevaron a Cristo a la cruz, ¿acaso yo no estoy viviendo vicariamente eso nuevamente? Y no solamente eso, fíjense que están los celos. Los celos es algo que no se puede ver, o por lo menos no a principio. ¿Cuántas veces me pongo celoso porque al hermano le dieron aquello o el hermano está haciendo lo otro?
o porque era a mí que me debieron haber dado el primer puesto, o en fin, no notó que yo estaba aquí y no me trató como se supone que me tratara porque yo soy la persona más bonita, más inteligente aquí. Disensiones, en vez de causar, en vez de traer paz y tranquilidad en el ambiente de la iglesia o del trabajo, en la familia, traigo la palabrita que incomoda, aquella que hace que la persona se sienta más molesta para causar disensiones y desavenencias, problemas. Todo eso siguen siendo frutos o obras de la carne. Y el apóstol Pablo es bien claro, yo le estoy amonestando, es decir, le estoy dando una advertencia, ya yo se los he dicho antes, pero se lo voy a repetir de nuevo, que el que practica tales cosas no va a heredar el reino de Dios. Y vuelvo y le pregunto a usted, yo no conozco su vida personal, así que se lo dejo para que usted medite sobre eso. ¿Qué usted hace con su tiempo libre? ¿A dónde asiste? ¿Qué hace por la noche? ¿Qué usted ve en el televisor? ¿Qué oye en el radio? ¿Con quién se junta? ¿A qué dedica su tiempo? Mis obras manifiestan que yo vivo por la carne o que yo vivo por el espíritu. Porque si no, el apóstol Pablo está diciendo, y yo tampoco quiero engañarlo, no, usted está bien en Cristo Jesús, no hay problema, de vez en cuando unas pequeñas obras de la carne, lo que significa que usted está luchando con eso. Bueno, usted tiene que ver si realmente está luchando con eso, porque el que está luchando en Cristo Jesús tiene victoria por definición, ya dijo el apóstol Pablo. Porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero fíjense, me gustaría, hermana, que siga leyendo. Vamos a ver ahora versículos 22 al versículo 25. Los frutos, no los frutos, el fruto del Espíritu. Es un paquete entero. Siga, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué tremendo. Ahora el apóstol Pablo dice, hay una diferencia del cielo a la tierra. Hay una diferencia abismal entre los que andan según la carne, ya el apóstol Santiago dijo, entre aquellos que hacen que conciba la concupiscencia, que conciba el pecado, y aquellos que andan según el Espíritu. Y el apóstol Pablo dijo que ahora ha crucificado su carne con sus pasiones. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Aquel que tiene el Espíritu, dice el apóstol Pablo, aquel que tiene la garantía del Espíritu Santo está en Cristo Jesús. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de él. Ahora dice que aquellos también se ve manifiesto el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, templanza, que es dominio propio. Nosotros en el argot adventista le llamamos temperancia. Templanza, temperancia, dominio propio es lo mismo. Contra tales cosas no hay ley. Búsqueme en esos 10 mandamientos cuál mandamiento condena el amor, cuál mandamiento condena el gozo, cuál mandamiento condena la paz o la paciencia, o hacerle bien al otro, o ser bondadoso con el otro, o tener fe en Cristo Jesús, o ser humilde, o tener dominio propio. No hay ley que condene eso. Nada condena eso. Aquel que tiene los frutos del Espíritu ahora vive de tal manera que no hay nada que la ley de Dios lo condene. Porque ha sido perdonado por la sangre de Cristo y ahora ejemplifica en su propia vida, como leí en la cita del deseo a todas las gentes, ahora le sale natural obedecer a Dios. Está actuando su propio impulso. ¿Cuál impulso? El que el Espíritu Santo le pone. Llega el momento que esos frutos de la carne que leímos anteriormente le resultan odiosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y como dijimos al principio en Gálatas 2:20, si está crucificado, está muerto. Puede revivir de nuevo, puede volver a aparecer de nuevo. Si yo me descuido en mi estudio de oración, en el estudio de la Biblia, perdón, y en la oración, en la testificación, y me pongo en el lugar donde Satanás me puede tentar, aparece la carne nuevamente, aparece el yo y vuelve a renacer. Claro que sí. Pero si yo cojo mi cruz cada día, si yo soy crucificado cada día, el que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el versículo 25, esto es un sí condicional. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la fórmula de la vida cristiana. Viva por el Espíritu, ande por el Espíritu. Anda por el Espíritu, tiene el fruto del Espíritu. Tiene el fruto del Espíritu, no tiene ningún problema con la ley de Dios. Ha pasado de muerte a vida. No hay ninguna condenación para él. Dice
Romanos 8, capítulo 1. Y mire ahora, regresa al versículo 16 y 17, que yo lo dejé para el final, porque es el resumen de todo lo que hemos leído hoy. Gálatas, yo lo voy a leer, 5, 16 y 17. Voy a leer primero el 17 y después el 16. Perdón, voy a leer primero el 18, luego el 17, luego el 16. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ya leímos por qué. Porque el que tiene el fruto del Espíritu, ninguna cosa de la ley lo condena. No hay mandamiento que condene ninguno de los frutos del Espíritu. Así que ya no estamos bajo la ley. Fíjense que no estar bajo la ley no es que la ley no existe y quedó clavada en la cruz como la gente enseña. Eso es una mentira. No estar bajo la ley significa que yo estoy en el Espíritu y ahora vivo por el Espíritu y nada de lo que yo hago es condenado por la ley. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Se da cuenta de la pugna, de la pelea, de la batalla, de la lucha que hay entre el Espíritu y la carne? Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando usted tiene un problema que en la vida cristiana usted no puede hacer lo que quiere, y usted va a ver, lo vamos a dejar para el parque, Romanos capítulo 7, lo voy a predicar allá. Hay un hombre en Romanos 7 que no puede hacer lo que quiere, porque el bien que quiero no hago, y lo que no quiero eso termino haciendo. Cuando usted no puede hacer lo que quiere en la vida cristiana, es porque usted tiene esa batalla dentro. El yo está vivo, usted no ha crucificado al yo con sus pasiones, y el yo batalla contra el espíritu. Y mientras el yo esté vivo, le va a ganar el espíritu en su corazón. Le va a ganar el espíritu. El yo primero hay que crucificarlo, luego el espíritu puede ganar. Si sois guiados por el espíritu, entonces no estás bajo la ley. Si el yo está vivo, está peleando contra el espíritu y el espíritu está peleando contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero mire dónde está la receta para que eso no ocurra. Versículo 16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Crucifique el yo. Muera cada día. Cristo vive en usted, que el Espíritu Santo vive en usted, por lo tanto va a andar en el Espíritu y usted se dará cuenta que usted no va a satisfacer los deseos de la carne. No van a aparecer todas aquellas cosas de la lista de las obras manifiestas de la carne, van a aparecer el fruto del Espíritu. Fíjense que es un paquete, no es que uno va a tener temperancia, otro va a tener bondad, el otro va a tener paz, no. Si usted anda en el Espíritu va a tener todo el paquete, el fruto entero del Espíritu, que incluye todas esas cosas que leímos allí. Lo voy a dejar allí, no vamos a cubrir 1 Juan capítulo 3, lo vamos a dejar para otra ocasión. Luego va a volver a salir, usted se da cuenta que va a volver a salir cuando toquemos el tema del santuario más adelante. Pero me gustaría antes que terminemos que alguien me dé su importe, o ya sea algún comentario, alguna pregunta o duda, algo que quisiera aclarar, o aún un testimonio de cómo su vida cristiana mejora cada vez que usted se da cuenta que está luchando no con el yo tratando de hacer las obras del Espíritu, sino crucificando el yo y dejando que el Espíritu Santo realmente sea el que muere en su vida. Bueno, yo quería acotar alguna cosa, Manuel. Ajá. Porque en todo esto, como tú estabas comentando, el Espíritu Santo es nuestra ayuda, nuestro socorro. Y recordemos que Jesús hizo, digamos, uso de las mismas herramientas para tener una vida plenamente santificada y agradable delante del Padre. Cuando Jesús dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, como dice el Salmo 48, si no me equivoco, para nosotros esa misma voluntad se refleja en el hecho de que, como dice el apóstol Pablo, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo se logra cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el mismo Espíritu que moraba en Cristo Jesús. Así que generalmente nosotros pensamos que Jesús vino a decirnos o a mostrarnos qué Dios podía hacer por el hombre. Y eso está bien, pero no nos podemos olvidar de que cuando Jesús viene a la tierra, viene a mostrarnos o a enseñarnos lo que el hombre, tomado de la mano de Dios, puede hacer en el mundo. Es decir, victoria sobre el pecado, hacer lo que el Espíritu pide que tú hagas, andar en el Espíritu, practicar las obras del Espíritu, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y fíjense que el producto final es el fruto del Espíritu, usted va a tener paz. ¿Acaso no todo lo que hacemos en la vida lo hacemos buscando sentirnos mejor? No me siento bien, no me quedo dormido, me levanto a 3, 4 de la mañana, estoy ansioso constantemente. Trato de ir a las tiendas a comprar, no sé, el último zapato, la última cartera, pero aún así no siento la paz. Y cuando tenga aquella casa, cuando me dé aquel viaje en el crucero, cuando
o cuando tenga aquello otro. Mm. Si nosotros simplemente usáramos el método sencillo de crucificar el yo, porque es una lucha fuerte, pero realmente es sencillo lo que se nos pide. Dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto, vamos a tener paz. Y cuando usted tiene paz, usted va a disfrutar de esa vida, la vida cristiana. Eso le va a dar felicidad, gozo, es otro fruto del Espíritu. O sea, esto no lo hacemos simplemente porque, queremos ganarnos el cielo. Para que Cristo me salve. No, lo que Dios quiere es que usted sea feliz. Y en la promesa es que usted va a tener paciencia, va a tener benignidad, va a tener gozo, que es alegría, va a tener paz, va a tener todas esas características que están allí. Así que si usted no ha experimentado esa paz, y usted, fíjese que no le dije si usted lleva años en la iglesia, no se ha bautizado o cualquier otra cosa técnica, no tiene su libro escrito de los libros de la iglesia. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a caminar diariamente con el Espíritu. Voy dejando que Él tome posesión más completa de mis pensamientos. Dejarle más y más de mi vida, donde yo he tratado de hacer las cosas bajo mi propia manera, pensando que eso es lo que yo quiero. O aún metas en la vida, porque yo quisiera tener aquel trabajo, o tener aquella carrera, o ser aquello, ser lo otro. Dejarle todo a Él, ir crucificando el yo de tal manera que sea la voluntad. Señor, ¿qué tú quieres para mi vida hoy? ¿Qué tú quieres que yo haga con mis capacidades? ¿Dónde tú quieres que yo viva? ¿Tú quieres que yo compre esa casa o no? ¿Ese carro o no? ¿Tú quieres que yo hable con fulano o no? Y poco a poco aprendamos a caminar con Él, a escuchar la voz del Espíritu Santo. El resultado es alegría, el resultado va a ser paz. El resultado va a ser una tranquilidad que solamente Dios puede dar, que ninguna otra cosa material le puede ofrecer. Así que preguntas, comentarios, si no, oramos y terminamos aquí y los vemos la semana que viene. Ajá. No me escuchan. ¿Me Sí, escuchan? la oigo. No sé qué pasa con mi audio esta noche, no está muy bueno. Digo, eso que tú terminas de hacer, este año yo lo he puesto en práctica desde enero. Yo he tratado de que el Señor guíe mi vida realmente, que Dios tome control de mi carácter. Tú sabes que yo no sé si tú sabes, pero yo tengo un carácter medio, yo no sé, a veces la gente dice que le hablo mal, lo que sea. Entonces yo ni me doy cuenta porque esa es mi forma de hablar, ¿verdad? Entonces yo he puesto en práctica eso de que Dios me controle la boca. Ajá. De que Dios me diga en qué ando mal. Manuel, y tú, no sé si me va a creer o no, pero es que a veces yo no sé, yo siento que el Espíritu me dice, voy a decir algo, me dice, no diga eso. Ajá. Y yo no lo digo, porque ya Claro. le dije al Señor que me controle. Claro. Le dije, Claro. Señor, contrólame tú, porque yo no sé cómo hacerlo. Y el Señor me dice, ve por ahí, y yo digo que voy por ahí, no vaya por ahí, y yo no voy. Y tú no puedes creer la paz que a mí me ha dado eso. Sí, Porque a veces yo me encontraba problemas con la gente porque yo le decía cosas que la gente no le gustaba y eso, y se molestaban. Entonces, he puesto en práctica eso y eso a mí me ha hecho tanto bien, tanto bien. Y así con todas mis cosas, como tú dices, con todas las cosas que uno quiere en la vida. Estoy tratando de poner las cosas en la mano de Dios y dejársela a Dios. Porque a veces nosotros queremos quedarnos con un poco, de que ponemos las cosas en la mano de Dios, pero quedamos con un poco. Entonces he tratado de poner las cosas en la mano de Dios y las cosas se resuelven, Dios las resuelve de una manera impresionante. Es maravilloso ponerse en la mano de Dios. Exacto, como ni yo pensaba que lo iba a hacer. Sí. Y eso es así, y la alegría de una victoria hoy nos da más motivación, nos sale más del corazón para la próxima, y la vida cristiana sigue en aumento. Sí, señor. Hablaba en el parque con alguien este sábado y me dice, mira, él no me dio permiso, pero bueno, es posible, bueno, no sé, no lo digo, pero le voy a preguntar si puedo usar el ejemplo. Me dice, mira, he estado tratando de poner en práctica, tener mis pensamientos en el lugar correcto. Me estoy aprendiendo salmos ahora, y estaba en el trabajo, no voy a decir el trabajo porque quizás usted lo conozca. Y salió el jefe y dijo, hay que hacer esto ahora, y lo dijo más o menos de mala gana. Y el primer pensamiento que me llegó fue el salmo que yo me estaba aprendiendo, y me dio una tranquilidad. Sí. Y lo que le dije fue, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y fui y lo hice tranquilo, él se fue y pasé el resto de la tarde tranquilito, haciendo mi trabajo, con una paz y una tranquilidad que yo empiezo a experimentar. Yo estoy diciendo, Señor, yo no voy a hacer las cosas para ti, yo simplemente voy a meditar en ti, voy a permanecer en ti, voy a tener en mi mente las cosas correctas. Lo demás sale. Y es algo que solamente el que lo experimenta puede saber lo que es. No hay manera que teóricamente usted pueda entender lo que es leyéndolo. Tiene que ponerlo en práctica, definitivamente. Así es. Bueno, ahora vamos hasta aquí. Y con la ayuda de Dios, la semana que viene, entonces estudiamos la próxima lección, la segunda venida de Cristo. Y luego nos seguimos moviendo a las otras doctrinas distintivas de nuestra iglesia adventista. Así que nuevamente, alguien que quiera leer y pedir que el Señor nos ayude a vivir por el Espíritu, nos permita que podamos manifestar
el fruto del Espíritu y podamos crecer más y más cada día en la gracia de Cristo Jesús nos da. Yo puedo orar. Gracias, por favor. Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tus misericordias y tus bondades, por dejarnos tu palabra, que es nuestra luz en esta senda que debemos caminar. Gracias porque nos has dejado con suficiente información y suficientes evidencias para que podamos, bendito Dios, ser transformados, glorificarte en esta tierra, en este mundo de pecado. Te pedimos, buen Dios, de que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros para que podamos cada día crucificar el yo, para que podamos tener victoria sobre aquellas cosas que nos apartan de ti. Amén. Los soldados de Alejandro Magno, cada vez que iban a la batalla tenían victoria, querían seguir luchando para seguir teniendo victoria. Nuestra victoria Amén, Señor. día, Sí, Señor. en el nombre de Cristo Jesús y por la ayuda del Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Bendito Dios, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por el tiempo que Manuel ha dedicado. Te pedimos por cada uno de los que estamos presentes en este Zoom meeting. Amén, Señor. Con las personas que van a escucharlo después a través de las redes sociales, bendíceles también, bendito Dios, que ellos puedan compartir estas buenas nuevas. Gracias por la salvación que tenemos garantizada, gracias por las arras de tu Espíritu, que es nuestra garantía, gracias por tus misericordias, bendito Dios. Danos descanso en esta noche, te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Bueno, feliz resto de semana para todos. Bendiciones.